Porque tenemos una invitada a través de una llamada telefónica que es la doctora Mariana Bonano, doctora en letras. ¿Qué tal, Mariana? Te damos la bienvenida aquí en Radio Universidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Carlos. ¿Cómo están? Desde acá, César, Carlos y yo te damos una cordial bienvenida. La verdad que es un gusto poder tenerte, aunque sea por teléfono, en nuestro programa. Y bueno, te vamos a presentar con esta presentación un poco más larga y formal, que estás investigando en el INVELEC, que es el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura de la UNT, y estás dirigiendo un proyecto que tiene que ver con emergentes culturales e identitarios en el campo comunicacional argentino. Un trabajo que estudia cómo los medios de comunicación, las redes sociales, la producción audiovisual y otras expresiones participan y ayudan a construir la identidad, ¿no? Qué interesante el tema. Y bueno, ahí arrancamos, ¿no? Para comenzar, ¿cómo podríamos explicar en un lenguaje bien simple y sencillo cuál es tu tema de estudio? El tema de estudio del proyecto PIUNT, ¿sí? Porque este proyecto, que bueno, saben que pertenece, digamos, está financiado por la UNT, dura 4 años, es un proyecto interdisciplinario. Está conformado, actualmente somos 18, 19 personas porque se han ido integrando. Y aunque una gran parte de nosotros estamos en comunicación, digamos, ejercemos en la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo soy doctora en letras, pero he ejercido desde los primeros momentos en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNT. Y a su vez también tenemos otra parte que es de digamos, la parte audiovisual, de la escuela, hay integrantes de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT y gente también del campo teatral. Así que es un proyecto, bueno, que nos nutrimos bastante en los diálogos, aquello que conforma, ¿no?, la cultura. Hola Mariana, ¿cómo estás? Sí, te habla César. Buenas noches. No, súper interesante esto de poder integrar, digamos, desde los distintos campos de la comunicación y ver cómo esto se está estudiando para el ejemplo que decías vos de construir identidades. Contame, yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, cómo una producción audiovisual, como puede haber sido, qué sé yo, las más recientes que tuvimos, como la película Belén, que estuvo filmada en parte acá en Tucumán, con excelentes actores locales y actrices. O por ejemplo, otra que destacó recientemente por los premios que obtuvo, la producción esta de la serie Tafí Viejo. Y la importancia de eso, cómo nos refleja como sociedad, y cómo nos ayuda a crear esa identidad. Esto ustedes ¿cómo lo capturan ustedes desde su investigación? Bueno, nosotros pensamos la identidad no en términos, por supuesto, esencialistas, sino en términos más bien, no usando un término aportado por Alejandro Grimson, de configuraciones identitarias y culturales. Es decir, aquello esfera o un marco común compartido por actores muy diferentes y donde se articulan digamos, de forma compleja la heterogeneidad social, ¿no? La heterogeneidad de actores en un mismo lugar. Entonces, en ese sentido, no, digamos, la idea de identidad, más que está relacionada con un campo, ¿vieron? Cuando uno habla de la identidad argentina, bueno, en términos así no hay una identidad argentina, sino que pensamos en identidades o en distintas configuraciones, digamos, de esa identidad, ¿no? De eso que nosotros, o con lo cual nos identificamos con Argentina, y que pueden ser diferentes tipos de identificaciones, también tomando a Hall, por ejemplo, ¿no? O sea, no hablar de identidad, sino
de posiciones que identificatorias, ¿no? Claro, pero nos ayuda un poco. Yo creo que hay cosas que nos ayudan a construir esa identidad. Por ejemplo, bueno, ahora que estamos con el Mundial, yo creo que es algo que nos une, nos identifica todo. A pesar que, bueno, algunos quizás ni siquiera pateamos una pelota de fútbol en un campo profesional, pero estamos ahí todos detrás de eso y es algo como que te identifica, lo identifica el argentino y demás. Y yo he visto también en otras producciones audiovisuales, es una cosa que bueno, por ejemplo, que reflejan la identidad española, como esta, o por ejemplo la película está 8 apellidos vascos, que también hace como un mapa de las distintas identidades que hay dentro de España. Claro. Por eso a eso iba con cómo estas producciones locales nos ayudan también a nosotros a identificar. Por supuesto. Sí. Nos ayudan de alguna manera también, bueno, a través de los festivales, porque son películas, digamos, por ejemplo, Belén, que ha transitado en festivales internacionales, entonces de algún modo también nos ayuda a conocer, digamos, a que se conozca de alguna manera Tucumán en términos internacionales. Pero creo, o Tafí Viejo, ¿no es cierto?, ha hecho conocer a nivel nacional por lo menos, bueno, justamente una región de Tucumán que es Tafí Viejo, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay un juego entre lo que se toma y lo que se construye también, ¿no? O sea, entran a jugar diferentes significantes, digamos, y imágenes que se simbolizan. Entonces eso creo que es la idea, y que esas imágenes no son sencillas, ¿no? Y que disputan quizás en términos de digamos, de qué es lo nacional con otras imágenes que circulan también en el imaginario, ¿no? Mariana, buenas noches, Carlos Nieto te saluda. Respecto a lo que acabas de comentar, ¿te parece a vos que producciones como por ejemplo Belén, o también como mencionaba recién la serie Tafí Viejo, repite o remarca estereotipos propios de acá, o da una visión diferente de lo que se podría representar, por ejemplo, desde Buenos Aires? ¿Cómo ve Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo? Ay, perdón. Perdón que me atraganté un segundo. Bueno, también está la producción de Homo Argentum, ¿no? Que también ha sido bastante criticado porque supuestamente en el estereotipo del hombre o del argentino típico dicen que en realidad es el hombre porteño más que el hombre argentino, ¿no? Lo que pasa es que lo que está en juego, digamos, en todas estas producciones es la disputa por lo nacional, ¿no? Yo creo, respondiendo a la pregunta de Carlos, es que una serie, por ejemplo, como Tafí Viejo, sí, bueno, en parte trabaja con estereotipos, ¿no? O sea, siempre las producciones simbólicas de algún modo, bueno, tienen eso, ¿no? Al mismo tiempo creo que hace posicionar digamos, posiciona un lugar en términos nacionales, ¿no? Eso es la riqueza, pero al mismo y disputa, digamos, ese lugar digamos, en la producción, ¿no?, audiovisual nacional. Pero bueno, evidentemente también trabaja con estereotipos que igual que los medios, ¿no?, que es un poco difícil. Mariana, discúlpame que te interrumpa, ¿vos crees que digamos, producciones como esta y a su vez proyectos de investigación como los de ustedes puedo relacionarlos yo a lo mejor? A ver, en la serie de Tafí Viejo, en el segundo capítulo, hay una frase que dice la actriz Emilia Guerra, que cuando ella dice esto te puede ayudar a amar tu tierra de otra forma. ¿Vos crees que este tipo de producciones y proyectos de investigación, que es el resultado del proyecto de investigación de ustedes, puede aportar a esto? Seguro, totalmente. Digamos, desde que se ha creado, por ejemplo, yo creo que ayudó muchísimo a la producción local en términos cinematográficos, bueno, la creación de la Escuela de Cine, Video y Televisión. A partir de ahí hubo muchísimos más
producciones, digamos, que dan cuenta de ciertos aspectos de Tucumán. Bueno, hablando en términos también del noroeste, Tucumán siempre se ha caracterizado de algún modo desde hace mucho tiempo por tener una producción cultural en general, bueno, muy rica en términos, pensándolo, ¿no?, en términos del noroeste y como núcleo del noroeste. ¿Te parece que esto que decís, la producción tan rica, ¿cómo crees vos que puede impactar, por ejemplo, digamos, ya hablando de la cuestión científica de investigación, cómo puede impactar en el trabajo de ustedes la plataforma recientemente lanzada donde está disponible todo el cine tucumano, series, cortos, etcétera? Y bueno, esperemos que impacte de un modo, digamos, en donde la idea de eso, de hacer una plataforma gratuita, con la posibilidad de acercar las producciones, ¿no es cierto?, tucumanas al público, digamos, tucumano, que por ahí no los consume en general, o porque no los conoce, o porque no, digamos, en general es eso, sobre todo, ¿no?, porque no se la conoce, y que pueda ser consumida desde otros lugares. Me parece que es muy positivo, que tiene que impactar positivamente. Esperemos que así sea, no sé, todavía es muy reciente. Mariana, y en ese sentido te quería consultar, dentro de lo que ustedes estudian, ¿qué es? No sé, perdona si es muy de ciencia biológica mi pregunta, pero ustedes ¿qué miden? ¿Cómo lo bajan ustedes a su sistema de estudio, a todas estas cosas? ¿Cómo le contarías vos a alguien? Hay formas de medir, sí, ¿no? Yo te hablo en cuestiones de cine, es otra, digamos, hay censos y otro tipo de cosas, pero en cuestiones, por ejemplo, de medios, que yo particularmente hago estudios de medios y dirijo muchos estudios, sobre todo en términos del periodismo. El impacto lo puedes medir en forma cuantitativa y cualitativa mediante encuestas, ¿no? Digamos, o sea, si querés ver la relación entre medios y cómo eso llega a la audiencia, no solo en términos cuantitativos, cuánto se consume o cuestiones así. Bueno, también los medios hoy están digitalizados, o sea, digamos, hablamos de medios y hablamos de plataformas, en donde también ya de por sí, ¿no es cierto?, te dan mediciones de cuántos seguidores tiene, cuántos, digamos, podés medir cuántos comentarios se hacen, cuántos se cliquea, se comparte lo que un medio. Pero al margen de eso, digamos, ustedes pueden ver también cómo puede ir moldeando la opinión pública, por ejemplo. Sí, por supuesto. Eso lo haces con... podés tomar, por ejemplo, no sé, noticias particulares, lo que se llama eventos en relación a un issue, o sea, un tema en general. Tengo un tesista, por ejemplo, que el año pasado defendió su tesis sobre... comparaba cómo aparecían determinadas narrativas sobre violencia policial en medios más hegemónicos, o sea, un poco más masivos, ¿no es cierto?, de Tucumán, y otros considerados más alternativos, ¿no?, en un grupo específico, ¿no? El problema de esto es que nosotros, digamos, para hacer mediciones realmente que sean, o sea, que sean representativas, por ejemplo, de Tucumán, tenés que trabajar en un equipo muy grande y con recursos grandes. No es fácil hacer eso, pero podés hacer, qué sé yo, en jóvenes, y hacer elegir grupos más pequeños. Por ejemplo, él lo que hizo, como medía jóvenes universitarios, eligió un determinado grupo, que son la gente de trabajo social, ¿no es cierto?, en relación a cómo tomaba determinados, por ejemplo, y hacía preguntas, si consumía, si no consumía, de qué manera consumía y cómo valoraba
determinados titulares, ¿no? Y hemos llegado a mí me sorprendieron algunos resultados de eso. O sea que siempre sirve. Mariana, y para resumir, vos dirías que ¿qué te sorprendió de ese resultado, por ejemplo? Y que yo, como era un público, a mi tesista, por supuesto, era un público formado, ¿no es cierto?, de trabajo social, que se supone que, digamos, trabaja con derechos humanos y como más sensibilizado hacia esas problemáticas y formado también en esas problemáticas y en territorio. Rechazaban, por ejemplo, ciertos titulares de medios que hablaban de violencia policial, ¿no? Lo consideraban que eran titulares menos válidos, digamos, que otros que aparentemente tenían la beta de más neutralidad, ¿no? De mayor neutralidad. Entonces me pareció muy interesante eso, porque ahí te das cuenta realmente cómo llega, o sea, digamos, cómo siempre hablamos de esto, ¿no? De hecho, el título que estaba en el flyer era una pregunta acerca de la influencia, ¿no? Cómo los medios influyen, ¿no? Algo así sobre el público. Bueno, esa influencia es muy mediada, o sea, no hablamos en términos directos, ¿no? Pero sí, de algún modo, cómo se hace a través de mediaciones y de construcciones que la gente ya tiene, ¿no? O sea, los medios no vienen, impactan así con un efecto directo sobre un grupo social, ¿no? Sino que ese grupo social, bueno, ya tiene ciertas representaciones. Claro, tiene ciertas características. Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros aquí en Radio Universidad Tucumán. Es un gusto haberte escuchado y tener un poco un panorama acerca de cómo la cultura de masa, la comunicación, la identidad se retroalimentan y bueno, y el impacto de los medios, que fue el tema que charlaste al último, es realmente muy interesante. Bueno, gracias a ustedes y la verdad que da esto para hablar mucho más. Sabemos que es así. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, hasta luego, que estén bien.